Bueno, dos preguntas, si puedo. Leo habló después del partido y dijo que, bueno, una cosa que dijo es que estaba dando un poco de la culpa a los árbitros. Si puedes hablar de eso, si estás de acuerdo, no solo en este partido, pero en otros también. Y entonces, si nos puede decir de tu punto de vista, ¿qué pasó? ¿Cambiaste cosas? Luis estaba, Jordi estaba atacando, estaban luciendo bien el primer tiempo. Y entonces, ¿qué Bueno, pasó de tu punto de vista? Gracias. nada, un poco lo comentaste vos, ¿no? Al final, creo que estábamos haciendo una muy buena primera parte, controlando el partido, teniendo opciones, llegando, teniendo las mejores ocasiones claras, pero bueno, otra vez una desatención en una pelota relativamente fácil y nada, estamos en esa fase en esos momentos donde cada desatención que tenemos concedemos un gol. Lamentablemente, esta es la realidad y no tengo mucho que decir. Lamentablemente es así. En el segundo tiempo intentamos cambiar algunas cosas y bueno, obviamente ya después del segundo gol estábamos tratando de tomar más riesgos para ver con los cambios poder generar algún impacto, sobre todo eh, empezando a tirar quizás más pelota adentro del área, llegando más por fuera, pero bueno, claramente no tuvo el impacto que queríamos. La realidad es que más allá de que la jugada puede ser o es controversial porque hay un pase hacia atrás, nada, eh, volvemos a caer en los mismos errores que nos cuesta el partido nuevamente. Sí, no, bueno, claramente que el responsable soy yo y lo vengo diciendo. Tratar de seguir trabajando, eh, tratar de buscarle la vuelta. Te vuelvo a repetir, es una lástima porque a mi manera de ver habíamos hecho una muy buena primera parte y faltando 2 o 3 minutos para terminar el primer tiempo que inclusive merecíamos quizás irnos con ventaja. Terminamos yendo en desventaja, el equipo el segundo tiempo no logra conseguir quizás mantenerla, que es normal muchas veces, porque cuando venís con esta dinámica es normal que te cueste mucho más y bueno, hay que cambiar la dinámica, tenemos que cambiarla y claramente trabajar cada vez más para evitar que cualquier desatención o no tener desatenciones que nos provoquen los que nos provocó hoy y los que nos ha provocado en estos últimos partidos. Saludos, Fernando. Gracias, Rafa. Buenas noches, Javier. Has intentado varias formaciones ya, creo que tres por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentimiento tienes tú particularmente? ¿Que los jugadores no están entendiendo, no creen en la idea, no se sienten cómodos en lo que tú les estás pidiendo? Eh, ¿Vos crees que hoy en la primera parte no, no creyeron en la idea? bueno, pero se juegan 90 minutos y Sí, puedes ganar la primera claro, parte y perder la segunda. claro, y te llegan una vez y te hacen un gol de un pelotazo del arquero, donde durante, te diría, no los 45 minutos, pero te diría que 25 o 30 minutos lo tuvimos totalmente controlado jugando en campo rival. Eh, pero esto es así, claramente. No te voy a negar lo que es el resultado. No creo que tenga que ver con la idea, porque eh, la idea tiene que ver cuando vos, el equipo rival te domina, te somete, y eso hoy no ha pasado. No ha pasado. Lamentablemente no podemos permitirnos los errores que tenemos. Eso está claramente identificado. Pero no sirve de nada que yo venga a hacer este relato porque sigue pasando. Entonces, claramente
En muchas de estas cosas estamos fallando nosotros como cuerpo técnico y tenemos que intentar buscarle la vuelta para no seguir fallando y para que el equipo empiece a tener resultados. Javier, buenas noches. Desde Vancouver, el equipo ha caído en una dinámica negativa. Hoy se Muy vio negativo. muy Sí. negativa. Se vio por momentos desorientado en la cancha. ¿Crees que hubo un quiebre tras la eliminación con Vancouver? Porque el equipo no venía teniendo estos errores. Y la segunda breve, ¿crees que hoy Suárez está para jugar 90 minutos? Eh, pues, a ver, claramente ha pasado algo que el equipo ha perdido muchísimo en confianza. Hemos bajado en nivel individual y en nivel colectivo. Y, y está claro que de alguna u otra manera lo hemos intentado con diferentes sistemas, con diferentes nombres y a día de hoy nos está costando. Seguiremos intentándolo, seguiremos viendo cuál es la manera. A mi manera de ver, hoy habíamos intentado una línea de 5 para igualarle a sus 5 puntas, que la realidad, y para poder presionar más arriba y jugar en campo rival. Creo que eh, la mayor parte del primer tiempo funcionó, porque, pero claro, cuando estás jugando eh, prácticamente emparejado en toda la cancha mano a mano, cualquier error te puede costar un gol y como lo vimos en el primer gol, ¿no? Eh, con respecto a Luis, mira, el otro día al final nos jugó 2 partidos y me preguntaban qué pasaba o, o si estaba el hecho de que él tuviese permiso para viajar, como de alguna manera cuestionarlo. Al final, siempre el que está afuera es más importante que el que está dentro, sobre todo cuando los resultados no se dan. Eh, Creo que sí, que está para jugar 90 minutos, si no, de otra manera lo sacaríamos. Eh, pero no voy a empezar a caer en nombres en particular. Acá, si hay un responsable, soy yo, y esto es así. Deberé, durante la semana, debemos, sobre todo, seguir trabajando, ajustar cosas. Sé que no sirve de nada que describamos el momento, sino que hay que actuar y empezar a volver a esa dinámica positiva que tuvimos al comienzo de la liga. Sí, sí. Sí dijo post partido que ahorita el equipo tiene que estar más unido que nunca. ¿Cuál fue tu mensaje a los jugadores post partido? No, claramente que eh, cuando estás en esta dinámica, si empezamos a tirar cada uno para su lado, va a ser imposible poder salir. Está claro que debemos salir todos juntos, eh, porque claramente el equipo ha demostrado, sobre todo al inicio de la temporada, que tiene con qué, pero bueno, en ese sentido me hago responsable totalmente del momento, de las circunstancias, y por eso, como dije anteriormente, no es momento, o por lo menos de mí, no van a encontrar que yo esté señalando a nadie públicamente. No soy de esa manera. Creo que nadie entra a la cancha a sufrir o a pasarla mal. El jugador siempre intenta dar lo mejor, con errores, con virtudes, y bueno, tendremos que seguir insistiendo en tratar de sacar lo mejor de cada uno de los chicos para salir de este momento. Last question, Simon. Simon with the microphone. No. I think that's 20 goals conceded in the last 7 games, yeah? I mean, you're coming up against teams like Porto and Palmeiras soon. Are you going to be looking with new players to sort out that defense? Now, we are working with the players that they are playing for us. For me, I respect the players that I have in my squad, in my team. We are not thinking about the World Cup club. We are thinking, trying to start with
positive dynamic in the next game, trying to get good results, trying to get the player confidence to play as good as they can. And I think it's not about the level of this player. It's about the staff, try to translate them, the confidence to start with a good dynamic and trying to come back at the same level that we did before. Thank Okay. you. Gracias.